Asesinos cereales. Asesinos cereales. Asesinos seriales. Un podcast by Pan de Muerto Podcast. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su revólver calibre 44 más querido. Advertencia: el siguiente episodio trata sobre temas de violencia que pueden resultar perturbadores para el público, en especial para los menores de edad. Quede usted advertido en caso de querer continuar. Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme. Es una ciudad activa, llena de movimiento, no importa la hora del día, cualquier día del año, nunca está quieta. Excepto por los años de 1976 y 1977, en donde un misterioso hombre logró sembrar el pánico y el caos en las calles de Nueva York. Sus víctimas eran escogidas al azar, parejas jóvenes que decidían pasar un momento a solas dentro de su auto, solitarios, desprevenidos y vulnerables. Eran el blanco perfecto para un psicópata armado con un revólver calibre 44. Esta es la historia del hijo de Sam. David Berkowitz nace el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su madre biológica, una camarera de nombre Elizabeth Brother, no pudo hacerse cargo de su hijo, por lo que decide darlo en adopción. Pearl y Nathan Berkowitz eran dueños de una humilde ferretería y no podían tener hijos propios. Deciden adoptar al niño y lo llaman David Richard Berkowitz y lo crían como su único hijo. A pesar de tener una inteligencia por encima de la media, pronto perdió el interés por los estudios. Era muy problemático, le gustaba ocasionar incendios y para librarse de los castigos inventaba una serie de mentiras que terminarían por acabar con la paciencia de sus padres. De niño sufrió heridas y lesiones en la cabeza. Era malcriado y abusivo. Para corregir su comportamiento, sus padres deciden llevarlo con un psicoterapeuta. A la edad de 14 años, su madre fallece de cáncer de seno. Una sensación de soledad y rechazo a la sociedad se apoderaría de él. Toda su vida familiar se convierte en caos, pues su padre Nathan decide iniciar una nueva relación, y al cabo de un tiempo se mudaría a Florida. David Berkowitz decide enlistarse en el ejército. Realizó sus servicios en Fort Knox, en Kentucky, y después formó parte de una división de infantería en Corea del Sur, donde recibe un extenso entrenamiento militar, convirtiéndose en un excelente tirador. En junio de 1974 fue baja honorable del ejército, por lo que decide regresar a Nueva York, en donde nada sería como antes. El ejército lo recibió como un joven problemático y lo devolvería a la sociedad como un hombre trastornado. El que un día fuera su hogar se habría convertido en algo distante, algo extraño. Berkowitz había perdido su sentido de pertenencia y pronto perdería su sentido de identidad. Al regresar del ejército decide buscar a sus padres biológicos, logrando contactar a su hermana Roslyn y después a Betty, su madre. Betty, después de algunas visitas, le confiesa a David los detalles de su nacimiento. No fue un hijo planeado. Además, Betty no tenía ni el tiempo ni el dinero suficiente para criar a un bebé. Por si fuera poco, le dice que su padre biológico acaba de fallecer. Todo esto trastornó a Berkowitz, quien decide terminar la relación con su madre. Visiones terroríficas y pensamientos obsesivos se apoderaron de él. Además, escuchaba voces, y todo el tiempo pensaba que alguien lo seguía. Berkowitz se convirtió en un monstruo. Nadie estaba preparado para el horror que se desataría en las calles de Nueva York. Su primer intento de homicidio fue un 24 de diciembre de 1975. Armado con un cuchillo para cazar, apuñaló a 2 mujeres. Su primer víctima nunca fue identificada. Después atacó a Michelle Foreman, una joven de 15 años. La apuñaló 6 veces. Sus heridas fueron lo suficientemente graves para dejarla hospitalizada. Aunque no fue sospechoso de estos crímenes, decidió mudarse a otro apartamento en el área de Yonkers. Se dio cuenta que se equivocó al utilizar un cuchillo, pues no logró asesinar a ninguna de las 2. Tampoco disfrutó al hacerlo. Su objetivo era matar, y esta vez se aseguraría de cumplirlo. El primer tiroteo ocurrió en el vecindario de Pelham Bay, en el Bronx. El 29 de julio de 1976, pasada la 1 de la mañana,
Donna Lauria, de 18 años, una técnica de emergencias médicas, y su amiga Jody Valenti, de 19 años, una enfermera, acababan de salir de una discoteca. Se estaban despidiendo después de una larga noche dentro del auto Oldsmobile de Valenti. Donna abrió la puerta del coche para salir y notó que un hombre se acercaba rápidamente. El hombre sacó una pistola, se agachó, recargó su codo en su rodilla, apuntó con ambas manos y disparó. Donna murió al instante. Después le disparó a Jody. La bala le dio en el muslo. Berkowitz se pone tan nervioso que dispara una vez más, pero falla. Se da la vuelta y se aleja rápidamente. Jody sobrevivió. Más tarde daría su descripción del agresor a las autoridades. Un hombre blanco de unos 30 años con una tez clara. Medía aproximadamente unos 73 metros de altura y un peso alrededor de 91 kilogramos. Su cabello era corto, oscuro y rizado. La primera impresión de la policía es que se trataba de un ajuste de cuentas. Sin embargo, al entrevistar al padre de Donna, el enfoque de las autoridades cambió. El padre afirmó haber visto a un hombre similar, sentado en un automóvil compacto amarillo, estacionado cerca de su casa, horas antes del tiroteo. Los vecinos confirmarían esta historia. Recordemos que eran los años 70 en Nueva York, donde la fiebre por la música disco llevaba a los jóvenes neoyorquinos directo hasta las discotecas, de donde salían a altas horas de la madrugada. Blancos perfectos para un psicópata como David Berkowitz, sediento de sangre y armado con su revólver Bulldog calibre 44. El 23 de octubre de 1976, Carl Denaro, de 20 años, un guardia de seguridad, y Rosemary Keenan, de 18, un estudiante del colegio de Queens, estaban sentados en el auto estacionado de Rosemary, cuando las ventanas estallaron. Rosemary encendió su auto y se alejó a toda velocidad en busca de ayuda. La pareja, presa del pánico, no se dio cuenta de que alguien les había estado disparando. Rosemary solo tenía heridas superficiales por los vidrios rotos. Carl notó cómo le brotaba sangre de la cabeza. Más tarde en el hospital tuvieron que injertarle una placa de metal, pues le faltaba una parte del cráneo. La policía determinó que las balas incrustadas en el auto de Rosemary eran del calibre 44, pero al estar tan deformadas era imposible vincularlas a un arma en particular. Debido a que Carl tenía el cabello hasta los hombros, la policía interpretó que el tirador lo había confundido con una mujer. La policía aún no encontraba relación entre los tiroteos, en parte porque ocurrieron en diferentes distritos y estaban siendo investigados por diferentes comisarías. Las estudiantes de secundaria, Donna de Masi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, caminaron a casa después de una película. Poco después de la medianoche, el 27 de noviembre de 1976. Estaban charlando en el patio de la casa de Lomino, cuando un joven vestido con uniforme militar se les acercó, sacó su revólver y comenzó a disparar. Cuando las chicas cayeron al suelo, les disparó varias veces más. Un vecino alcanzó a escuchar los disparos, salió de su casa y vio pasar a un hombre rubio corriendo con una pistola en la mano izquierda. De Masi recibió un disparo en el cuello, pero sobrevivió. Uno de los disparos le dio a Lomino en la espalda. Debido a esto, ella no volvería a caminar. Alrededor de las 12:40 de la mañana del 30 de enero de 1977, Christine Freund, de 26 años, y su prometido, John Deal, de 30, estaban sentados en el automóvil de John, cerca de la estación Forest Hills, en Queens. Se preparaban para conducir a un salón de baile después de haber visto la película Rocky. 3 disparos penetraron en el coche. Presa del pánico, John se alejó en busca de ayuda. Sufrió heridas superficiales leves. Christine recibió 2 disparos y murió en el hospital varias horas después. Ninguno de los dos pudo ver a su agresor. A partir de ese tiroteo, la policía pudo relacionarlo con los casos anteriores y determinaron que los crímenes podrían estar conectados. Todas las víctimas habían sido alcanzadas por balas calibre 44 y los disparos parecían estar dirigidos a mujeres jóvenes, con cabello largo y oscuro. Alrededor de las 7:30 de la noche del día 8 de marzo de 1977, la estudiante de la Universidad de Columbia, Virginia Boskerishan, de 19 años, caminaba a casa desde la escuela cuando fue confrontada por un hombre armado. En un intento por defenderse, Virginia levantó sus libros de texto entre ella y su asesino. El hombre le disparó varias veces, hasta matarla de un tiro en la cabeza. La prensa como el New York Post y el Daily News comenzaron a difundir detalles e imágenes de los asesinatos. A diario, se cubrían los crímenes por diferentes medios de comunicación en la ciudad de Nueva York. El 17 de abril de 1977, a las 3 de la mañana,
Alexander Esau, de 20 años, y Valentina Suriani, de 18, estaban estacionados en la carretera de Hutchinson River Parkway en el Bronx. Se escucharon 4 disparos. Valentina murió al instante. Alexander moriría varias horas después en el hospital. La policía declaró que el arma utilizada para el crimen era la misma de los tiroteos anteriores. Además, identificaron que la mayoría de las víctimas eran estudiantes que regresaban a altas horas de la noche a sus casas, de tez blanca y cabello largo y oscuro. Cerca de los cuerpos de Valentina y Alexander, la policía recuperó una carta, dirigida al capitán de la policía de Nueva York, Joseph Borelli. La carta decía lo siguiente: Estimado capitán Joseph Borelli, me ofende profundamente que en los periódicos me llamen enemigo de las mujeres, pues no lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam, un niño mimado. Cuando papá Sam se emborracha se vuelve malo, golpea a su familia, los maltrata. A veces me amarra en la parte de atrás de la casa, otras veces me encierra en el garage. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Detrás de nuestra casa algunos descansan, la mayoría jóvenes violadas y masacradas. Su sangre ha sido drenada, ahora son solo huesos. Papá Sam me tiene encerrado en el ático, no puedo salir, pero miro a través de la ventana del ático y veo pasar a la gente. Me siento desplazado, yo soy muy distinto a los demás, programado para matar. Atención a toda la policía, dispárenme primero, dispárenme a matar, o de lo contrario quítense del camino o morirán. Papá Sam ahora es viejo, necesita sangre fresca para mantenerse joven. Ha tenido varios ataques al corazón, varios ataques cardíacos. Me duele el pecho, hijo. Extraño a mi linda princesa, más que a todas ellas. Ella descansa en nuestra casa para señoritas, pero pronto me reuniré de nuevo con ella. Yo soy el monstruo, Belcebú, el gordinflón de Behemoth. Me encanta cazar, rondar por las calles buscando blancos legítimos, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más hermosas de todas. Debe de ser por el agua que beben. Yo vivo para la casa, me da vida, sangre para papá. Señor Borelli, yo no quiero seguir matando, pero debo honrar a mi padre. Quiero hacerle el amor al mundo, amo a la gente, no pertenezco al planeta Tierra. Devuélvanme a Yahvé. Policía, permítanme atormentarlos con estas palabras. Volveré, que pueden interpretar como un bang, bang, bang. Suyo en el asesinato, el señor monstruo. Después de entrevistar a varios psiquiatras, la policía por fin pudo obtener un análisis psicológico del asesino al que intentaban capturar. Lo clasificaron como un neurótico, con una esquizofrenia paranoide. Además, el asesino creía ser la víctima de una posesión demoníaca. El 30 de mayo de 1977, una segunda carta fue entregada a Jimmy Breslin, un reportero del periódico Daily News, aparentemente escrita por el asesino del calibre 44. Al reverso del sobre estaba escrito: Sangre, familia, obscuridad, muerte, perversión absoluta. El contenido de la carta era el siguiente: Saludos desde las entrañas de Nueva York, que están repletas de heces de perro, vómito, vino barato, orina y sangre. Saludos desde las alcantarillas, quienes engullen estas delicias al ser lavadas por los camiones que limpian las calles. Saludos desde las grietas de las banquetas y de las hormigas que se pelean en estas grietas y se alimentan de sangre seca de los muertos. Señor Breslin, quiero dedicarte estas líneas, pues aprecio tu interés en los recientes y horrendos asesinatos del calibre 44. También quiero decirte que leo tu columna en los periódicos, todos los días, y me parece bastante informativa. Dime, Jim, ¿qué planes tienes para julio 29? Si quieres, puedes olvidarte de mí, pues no me interesa la publicidad. Sin embargo, no te olvides de Donna Lauria y no permitas que las personas la olviden. Ella era una dulce, tan dulce jovencita, pero Sam es un amigo sediento de sangre y no permite que pare de asesinar, no hasta que esté satisfecho. Señor Breslin, no piense que me fui a dormir. Si no ha escuchado de mí recientemente, nada de eso. Aquí sigo, como un espíritu acechando por las noches, hambriento y sediento. Es raro cuando descanso. Estoy ansioso por complacer a Sam. Amo mi trabajo. De hecho, deberíamos de conocernos cara a cara uno de estos días, aunque seguro que me matarían unos policías. Como sea, si tengo la fortuna de conocerte, te diré todo lo que quieres saber acerca de Sam. Inclusive te lo puedo presentar. Su nombre es Sam. Sam el Terrible. Desconozco lo que me depara el futuro. Por lo pronto me despido. Nos vemos en mi próximo trabajo.
o debería decir, vas a ver mi desempeño en el próximo trabajo. Recuerda a la señorita Lauria, desde su sangre te doy las gracias, desde las entrañas del calibre 44 de Sam. Y no olvides hacer llegar esta carta al inspector del Centro Nacional de Información del Crimen, a John Wittis y a los 22 discípulos del infierno. Dile a todos los policías y detectives que les deseo suerte. Sigan escarbando, conduciendo, pensando positivo. Pónganse de pie, toquen en los ataúdes. Prometo que tras mi captura a todos les compraré zapatos nuevos, si consigo el suficiente dinero. Atentamente, el hijo de Sam. A partir del nombre Hijo de Sam podemos interpretar varios significados. Hay quienes dicen que se refiere al Samhain, una tradición druida, o bien que es un grupo satánico conformado por varios miembros. En la carta donde se menciona el 29 de julio, esto fue interpretado como una amenaza, pues esta fecha era el aniversario del tiroteo de Lauria y Valenti. Breslin presenta la carta a las autoridades, quienes pensaron que se trataba de alguien más, alguien que conocía de los asesinatos pero no el propio asesino. Esta carta era más sofisticada y menos cruda que la primera, por lo que pensaron que se trataba de algún tipo de artista o un impostor. Inclusive se llegó a pensar que se podría tratar de un escritor de cómics, por lo que la policía se dirigió a investigar a las oficinas de DC Comics. Tal vez alguien reconocería el tipo de letra. La carta se publicó en los periódicos una semana después. Al final, se le pedía al asesino que se entregara a la policía. Con estas notas, el Daily News vendió más de 1 millón de periódicos. La policía recibió miles de pistas enviadas por el público. Todas fueron inútiles. Los salones de belleza no se daban abasto. Las mujeres no querían tener el cabello largo y oscuro. Querían pintarse el pelo, cortárselo o inclusive usar una peluca. 26 de junio de 1977, 3 de la mañana. Salvatore Lupo, de 20 años, y Judy Plácido, de 17 años, salían de una discoteca ubicada en el Queens. Sentados dentro del auto de Salvatore, recibieron 3 disparos. Salvatore fue herido en el antebrazo derecho y Judy entre el hombro y la parte trasera del cuello. Ambos sobrevivieron. Aunque no pudieron ver a su agresor, testigos afirmaron que un hombre alto con cabello oscuro, que vestía un traje casual, se alejaba rápidamente del auto. Uno inclusive vio cómo se subía a un auto y pudo recordar algunos números de la placa del vehículo. Con el aniversario del primer tiroteo a la vuelta de la esquina, la policía decidió establecer retenes en varios puntos de Queens y el Bronx. Sin embargo, el último ataque del asesino del calibre 44 ocurriría en Brooklyn. El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz y Robert Violante, ambos de 20 años de edad, se encontraban sentados en el auto de Robert, en un parque de la ciudad de Bald Beach, y esta era su primer cita. Mientras se besaban, un hombre se acercó a la puerta del pasajero. Les disparó 4 veces. Tanto Robert y Stacy recibieron impactos en la cabeza. El asesino huyó de la escena, internándose en el parque. Robert perdió el ojo izquierdo y Stacy, la única víctima de pelo rubio, murió horas después en el hospital. El caso sería asignado esa misma noche al detective John Falótico. En agosto 9 de 1977, Cecilia Davis, una ciudadana que paseaba a su perro, observó a un oficial de policía de nombre Michael Cattaneo infraccionar a un vehículo por estacionarse cerca de un hidrante. Cuando el policía de tráfico se fue, un hombre se acercó al auto, quitó la infracción del parabrisas y la arrojó al suelo. Antes de subirse al auto, notó cómo la señorita Davis lo observaba. Cecilia Davis corrió, pues, en cuestión de segundos, el hombre sacó un arma y comenzó a dispararle. Víctima del pánico, Cecilia no le platicó su experiencia a nadie. Al cuarto día decidió que era hora de hablar con la policía. La policía revisó detenidamente todos los autos que fueron infraccionados ese día. El automóvil amarillo Ford Galaxy de 1970 de Berkowitz se encontraba en esa lista. El 9 de agosto de 1977, James Justice, detective de la policía de Nueva York, contactó al departamento de policía de los Yonkers. Quería interrogar a Berkowitz y necesitaba de su apoyo. La operadora que atendió la llamada de James Justice fue Whit Carr. Al escuchar el nombre de David Berkowitz, le dijo al detective que era su vecino. Además, él le había disparado a su perro Harvey, un labrador negro. Harvey era el perro de su padre Sam Carr. Cuando James escuchó el nombre de Sam, tuvo un buen presentimiento. Agosto 10 de 1977, la policía encuentra el auto de Berkowitz estacionado afuera del edificio de apartamentos en la calle de Pine Street, en Yonkers. En el asiento trasero había un arma. Al abrir el vehículo para inspeccionarlo, encontraron munición y mapas de los lugares donde sucedieron los tiroteos. Además, una carta amenazando al detective responsable de la unidad de fuerza especial contra el hijo de Sam. La policía decidió que lo mejor era esperar a que Berkowitz saliera de su apartamento. De esta forma no tendrían un altercado violento. Además,
esperaban por una orden de allanamiento, pues también querían entrar a investigar su apartamento. A las 10 de la noche, Berkowitz sale de su apartamento y se sube en su auto. Rápidamente 2 hombres rodean el auto. Era el detective John Falótico y el detective William Gardella. Ambos sacan su arma apuntándole al rostro. Berkowitz sonrió y al ver que lo tenían dijo: Por fin me atraparon. Vaya que tardaron bastante. El detective preguntó: Dime a quién atrapé. Yo soy Sam. Soy David Berkowitz. Después de arrestar a Berkowitz, la policía entró a investigar el apartamento. Un lugar completamente desordenado con grafitis satánicos en las paredes, revistas viejas, una TV con una mala recepción y unos cuadernos en donde Berkowitz llevaba el registro de numerosos incendios que él mismo provocaba, casi 1400 en la ciudad de Nueva York. Berkowitz permaneció en una celda hasta ser entrevistado por el alcalde Beam. Hora después se anunció al público en general y a los medios de comunicación lo siguiente: Las personas de la ciudad de Nueva York por fin pueden descansar. Hemos atrapado al hombre conocido como el hijo de Sam. Berkowitz fue interrogado por alrededor de 30 minutos, el 11 de agosto de 1977. Admitió ser el autor de los tiroteos y quería declararse culpable. Berkowitz confesó ser miembro de una secta satánica y que uno de los motivos para asesinar fue Harvey, el perro de su vecino. Declaró que Harvey era un antiguo demonio, quien le pedía la sangre de chicas hermosas y jóvenes, por medio de telequinesis. Sam en realidad era su vecino, Sam Carr, y para concluir dijo: Hay más hijos de Sam ahí afuera. Que Dios le ayude al mundo. En 1979, Berkowitz aceptó que la posesión demoníaca era una forma de conseguir una condena menor por sus crímenes. Simplemente quería vengarse del mundo que una vez lo lastimó y que le dio la espalda. Le disparaba a mujeres jóvenes porque le recordaban a su madre. Además, nunca pudo tener una relación sentimental. Se ponía muy nervioso y esto lo tenía frustrado. El 8 de mayo de 1978 se declaró culpable ante la corte de todos los tiroteos. 2 semanas después intentó suicidarse saltando del 4º piso de la corte. Al ser detenido dijo: Stacy era una puta. Volvería a matarla si pudiera. 12 de junio de 1978. Berkowitz es sentenciado a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Ática, al norte de Nueva York. Berkowitz declararía que sus primeros días en Ática fueron una pesadilla. En el 79 sufrió un atentado. Le rajaron el cuello de enfrente hasta atrás, herida que requirió más de 50 puntos de sutura. Nunca dio el nombre de su atacante. En las palabras del propio Berkowitz, ese era el castigo que se merecía. En el 87, Berkowitz se convierte al cristianismo. Desde entonces pidió ser recordado como el hijo de la esperanza. Por lo pronto, David Berkowitz sigue tras las rejas. Su próxima audiencia será en mayo del 2024. Personajes como David Berkowitz nos enseñan lo vulnerables que somos. Él trató de manipular a las autoridades y a la población en general, con el cuento de que estaba poseído, para tratar de reducir su sentencia. Pues si crees en Dios, debes creer en su contraparte. Le atribuyes la culpa a una entidad maligna y de cierta forma creas una empatía con el individuo que fue víctima del amo de las tinieblas. Asesinos como Berkowitz nos demuestran lo volátil que puede llegar a ser nuestra existencia. Somos un montón de huesos, órganos y sangre, contenidos por una capa de músculo y piel. Allá afuera existen seres llenos de odio y maldad, esperando con paciencia a ser cobijados por la noche, para dar rienda suelta a sus crímenes. Así que ten mucho cuidado, pues de la obscuridad de cualquier calle de tu ciudad puede surgir la figura de un nuevo hijo de Sam. Referencias: mundifrases.com, estudiocriminal.eu, wikipedia.org, crimemuseum.org. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. El correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. En YouTube, en Facebook, en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En Instagram como Pan de Muerto TV. Además tengo un grupo de Facebook llamado Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Por mi parte eso fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Y antes de despedirme, los dejo con un chiste. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos en la próxima. ¿Sí saben en qué se parece una mamá gata a una pistola? Pues en que los dos tienen gatillos. Bye.